Buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer, por supuesto, a los organizadores de este congreso, pues que me hayan invitado, que me hayan acogido. Yo no soy orteguiano, por tanto, valoro mucho la hospitalidad a la que se refería esta mañana el profesor Tomás Domingo. Y bueno, yo la verdad es que mi aproximación a Ortega va a ser también desde una perspectiva más teórico-literaria, concretamente desde lo que se conoce como literatura mundial, y voy a partir de Goethe, que como todo el mundo sabe aquí en este auditorio, tuvo una gran influencia en Ortega, y concretamente lo que me interesaría mucho, y empiezo refiriéndome a esta maravillosa cita que supone un momento fundacional para el concepto de literatura universal. Esto fue producto de una conversación con Eckermann el 31 de enero de 1827 y pronto se van a cumplir 2 siglos de este momento tan importante para la literatura mundial, universal, porque lo que hace Goethe es acuñar un término que va a tener una, digamos, pervivencia en la reflexión teórico-literaria bastante interesante, y a mí me gustaría reivindicarla y ver también cómo se lee a partir de 3 autores que mencionaré ahora. Pero antes quisiera detenerme en la cita porque me parece que es bastante intuitiva y como decía, pues es producto de una conversación. Goethe había estado leyendo una novela china y había estado fascinado por otras literaturas y dice lo siguiente: cada vez me doy más cuenta de que la poesía es un bien común de la humanidad que se manifiesta en todos los lugares y épocas y en cientos de personas. Hoy en día, la literatura nacional ya no quiere decir gran cosa. Ha llegado la época de la literatura universal y cada cual debe poner algo de su parte para que se acelere su advenimiento. Bien, pues como decía, es un momento fundacional para el momento primigenio, de punto de partida para una reflexión muy importante, y aquí evidentemente podemos apreciar un carácter transnacional que creo que va a afectar también a la concepción de la cultura y de la literatura de Ortega y Gasset. Me interesa mucho valorar la amplitud conceptual de esta idea de la belle literatura, ¿no? Y también lanzar la pregunta de que hasta qué punto puede adaptarse a marcos discursivos actuales, que creo que es posible. Es cierto que parte de una postura más, obviamente, eurocéntrica, pero justamente lo que voy a intentar demostrar es que esto puede adquirir un carácter distinto desde el punto de vista conceptual. Por tanto, para ver estas lecturas de la belle literatura, me quiero centrar en el gran filólogo alemán Erich Auerbach, que 100 años después, bueno, pues su propuesta, digamos, es básicamente un texto, su mimesis es fundamental para entender la literatura comparada. Es un autor que revisa y actualiza a Goethe en muchos aspectos. Por supuesto, también quería ver cómo impacta o cómo influye en ese sentido la idea de la literatura universal en Ortega. Y finalmente, me gustaría también hablar de David Ambrose, profesor de Harvard de literatura comparada, uno de los grandes exponentes de la actualidad de la literatura del mundo, de la world literature. También me gustaría hacer una pequeña parada, un pequeño inciso en la cuestión de la traducción que se ha comentado esta mañana. Quiero agradecer también bueno, las muchas ideas interesantísimas que me ha suscitado la conferencia del profesor Tomás Domingo. Y quiero ver cómo conecta la traducción en Ortega, la visión que tiene Ortega de traducción, también con la World Literature de Damrosch. Por tanto, por empezar con Auerbach, decir que, por supuesto, él es heredero del universalismo filológico de Goethe. También hay algo de la concepción histórica de Vico. Es importante tener en cuenta que su obra más importante se fraguó en el exilio, en Estambul, huyendo de los nazis, sin acceso a bibliotecas. Y bueno, pues es un texto que no tiene muchas notas a pie de página, y es francamente maravilloso, como me imagino que todos ustedes saben. Su formación también, bueno, hay que tener en cuenta que también ocupó la cátedra de Filología Románica en la Universidad de Marburgo, y como decía, finalmente se tuvo que exiliar a Estambul y acabó sus días en Estados Unidos.
En su concepto o en su empeño filológico se plantea la búsqueda de, pues decirlo, hay un fallo aquí creo, me parece que Verbindung tiene que estar en mayúscula, de die gemeinsame Verbindung der Kulturen, perdón por la pronunciación, que he traducido, espero que bien, como el nexo común que anuda todas las culturas. Creo que hay una conexión también muy clara, ¿no?, con Goethe, con esa idea de que la poesía anida o que puede manifestarse en todos los lugares y épocas. Hay esa búsqueda, digamos, de ese nexo común que puede darnos una visión más universal de la creación, ¿no? En uno de sus últimos trabajos, publicado poco antes de fallecer, también encontramos concomitancias o resonancias del planteamiento, ¿no?, que hace Goethe inicialmente, siempre de una postura mucho más filológica, ¿no? Y me gustaría también leer esta cita porque me parece bastante reveladora. Y dice lo siguiente: nuestra patria filológica es la tierra. Hoy ya no puede serlo la nación. Aquí encontramos de nuevo ecos de lo que dice Goethe. Es cierto que lo más precioso e indispensable que hereda el filólogo es la lengua y la cultura de su nación, pero esa herencia solo es eficaz en el desprendimiento, en la superación. Creo que aquí hay, por supuesto, una idea de la literatura actualizada, más filológica, pero que claramente no puede entenderse sin ese punto, digamos, de inicio que supone esa conversación tan intuitiva, tan visionaria que tiene Goethe con Eckermann. Pasando ya a Ortega, me gustaría ver un poco también cómo se plasma y cómo cristaliza esta visión goetheana en lo que se refiere a la cuestión de la literatura. Y claramente lo que yo creo que hay es esa idea, digamos, de red transnacional de conocimiento compartida que surge en el periodo de entreguerras y que se va a encontrar muy claramente en esas revistas culturales que todos ustedes conocen, que proliferan, surgen en ese periodo en Europa y en América. Hay tres objetivos de estas revistas, que son, también como conocerán, por un lado el alejamiento de lo político, por otro lado el objetivo de dirigirse a un lector intelectualmente elevado y por último, la parte que más conecta con la belle literatura, esa visión de la cultura sustentada en el cosmopolitismo y de carácter transnacional. Evidentemente, entre orteguianos no hace falta que dé mucha información sobre la plasmación de este proyecto en las muchas revistas que surgieron, pero bueno, por supuesto, tenemos la Nouvelle Review, el Convenio de Criterion fundado por Eliot, Die Neue Rundschau y por supuesto la revista de Occidente. Ayer también se habló en la conferencia inaugural de los propósitos. Quiero incidir en la idea de dar la espalda a la política y abrazar la cultura. Es interesante esa idea de crear una hermandad cultural, una visión de la unidad europea, de crear unos lazos quizá más potentes, ¿no?, que los que pueda asegurar o dar o lo que ha ofrecido concretamente la política en ese contexto en el que esto surge, ¿no? Por tanto, me parece que hay aquí este elemento digamos, de dar la espalda a la política, pero también en ese cosmopolitismo y en esa búsqueda de lo transnacional. Creo que hay una conexión muy clara con esa belle literatura. Bueno, evidentemente, pues sobre el cosmopolitismo también propone Ortega en sus propósitos la idea de atender efectivamente lo que ocurre en España, pero también tener en cuenta lo que está ocurriendo pues en otros lugares de Europa y América. Y de nuevo insisto en que esas revistas cristaliza esa visión transnacional, ¿no?, y cosmopolita, que son revistas de pensamiento, de creación y de crítica. Y es muy interesante pues el haber tenido acceso en traducción, por supuesto, pues por ejemplo, a la publicación de Kafka en la revista Occidente, a Proust en The Criterion o a Joyce en la Nouvelle, por poner algunos ejemplos. También me gustaría referirme a una cita muy reveladora que yo creo que capta también un poco el espíritu de esa empresa, ¿no? Y que yo también recuerdo haber encontrado esta sensación, este espíritu, leyendo las maravillosas memorias de Zweig, El mundo de ayer, esa idea de la hermandad europea, ¿no?, de la hermandad espiritual. Y Curtius también se refiere a esto, un poco enlazando con todo lo que he comentado. Y me gustaría también hacer hincapié en esta cita, cuando dice que existía una Europa del espíritu intensamente viva por encima y en contra de toda la política. De nuevo, encontramos aquí una clara conexión con el empeño que hay en Ortega, y no solamente en Ortega, también en Eliot y el resto de diferentes impulsores de estas revistas. La última parada sería la propuesta de la World Literature, Literatura del Mundo,
quizá mejor traducción, propuesta por David Ambrose, que como decía es profesor de Harvard y uno de los grandes comparatistas actuales. Y voy a leer la cita que él propone para lo que él considera que es la world literature. Leo, dice lo siguiente: I take world literature to encompass all literary works that circulate beyond the culture of origin, either in translation or in their original language. In its most expansive sense, world literature could include any work that has ever reached beyond its home base, but a work only has an effective life as world literature whenever and wherever it is actively present within a literary system beyond that of its original culture. Bien, aquí hay dos cuestiones que me parecen muy interesantes. Por un lado está la cuestión de la circulación, los viajes de la literatura a través de diferentes latitudes culturales, y por otro lado la reivindicación, y eso sí que me parece novedoso, del estatuto de la traducción en el marco de la literatura comparada. Es interesante tener en cuenta que en el mundo anglosajón, yo venía pensando el otro día que existe este famoso premio, el Booker Prize, que premia a la mejor obra publicada en los países de habla inglesa, pero también a la mejor traducción a la lengua inglesa de cada año. Con lo cual aquí se ve un poco también lo importante que es para este concepto de la literatura mundial la traducción. Porque evidentemente, y ahí quiero referirme a la segunda de las definiciones a las que se refiere Damrosch, según él, world literature is writing that gains in translation. Es decir, es algo más. No simplemente hay una ganancia en la traducción que es muy interesante tener en cuenta y que para mí creo que conecta con algunas de las ideas que plantea Ortega, plantea en su famoso diálogo que hemos discutido esta mañana. Y por tanto, hay una clara conexión con este diálogo de Ortega, que, bueno, a mí, francamente, como recién llegado a este mundo, me ha parecido una delicia de texto, sumamente intuitivo, marca muchos caminos, es un imán de horizontes, como se decía ayer, y plantea, para empezar, la idea de que la traducción se puede entender como un género literario aparte. Eso me parece muy sugerente. Por otro lado, también, bueno, se ha comentado esta mañana ideas muy interesantes con respecto a la idea de que el destino del hombre es ser viviente utopía, pero eso también enlaza con la idea de la traducción que tiene el propio Ortega, ¿no? Que la equipara o la define como un afán utópico. Esto es, en los términos en los que él lo define, me parece muy bella la expresión, y es una utopía positiva, no negativa, ¿no? Como se decía esta mañana, ¿no? Es un buen utopismo. También me interesa mucho la manera en que Ortega vincula la escritura y la traducción. Dice sobre la escritura lo siguiente: escribir bien consiste en hacer continuamente pequeñas erosiones a la gramática, al uso establecido, a la norma vigente de la lengua. Y aquí no puedo evitar pensar en la escuela de los formalistas rusos, y concretamente en Shklovsky, en su concepto de desautomatización, la idea de, también muy modernista, en el sentido de romper con la percepción automatizada de la realidad a través del lenguaje, del estilo, que también está mencionado en Ortega, y evidentemente esta noción de la escritura conecta también con la traducción como una segunda creación. Es inevitable no tener en cuenta esto. Me gustaría también destacar o llamar la atención sobre la parte final del diálogo, en el que, conectando con esta idea de la escritura como creación, o la traducción como segunda creación, Ortega afirma lo siguiente: el público de un país no agradece una traducción bien hecha en el estilo de su propia lengua. Lo que agradece es lo inverso, esto es, que llevando al extremo de lo inteligible las posibilidades de su lengua, transparezcan en ella los modos de hablar propios del autor traducido. Es decir, aquí estamos hablando de esa segunda creación. También estamos hablando de la ganancia que aporta la traducción. Y aquí yo creo que hay una conexión con esa idea de world literature is writing that gains in translation. Esto es muy difícil, es muy utópico, evidentemente. Y está intuido y, digamos, perfilado en este diálogo. Damrosch también se refiere concretamente, porque además no lo he comentado antes, pero dedica su conclusión, una parte muy importante, a hablar de Ortega y de este texto. Y justamente en relación con ese texto dice lo siguiente, cuando comenta Ortega: translation can never really succeed if a work's meaning is taken to reside
essentially in the local verbal texture of its original phrasing, ¿no? O, por decirlo en los términos de Ortega, de un mismo texto caben diversas traducciones, porque la traducción no es la obra, sino un camino hacia la obra. La traducción perfecta sería lo que comentaba el profesor Domingo esta mañana, esa traducción hecha por todos los hombres, ¿no? Por la idea esta de Goethe, ¿no? Que era una cita que también viene muy al hilo. Y luego también está muy presente también lo que se comentó ayer sobre la estética de la recepción, ¿no? Me parece maravilloso ver, pero como comentaba antes Margarita, la cantidad de intuiciones que hay sin desarrollar del todo sobre cuestiones candentes, básicas de la teoría literaria. También Damrosch se refiere a la estética de la recepción, se refiere a Husserl, se refiere a Jauss, porque está también presente aquí, evidentemente, ¿no? Por lo tanto, la traducción entendida de esta manera se puede ver como una especie de motor metafórico que pone en marcha, y incido esta palabra, la mudanza de las literaturas del mundo. También se ha hablado esta mañana de las mudanzas y los viajes. Y la idea de la mudanza remite a la etimología del término traducción en latín. La lengua latina empleaba dos lexemas para expresar el término griego de metáfora y translatio. Me parece muy interesante esta conexión entre translatio, metáfora, lo metafórico, porque por un lado está translatio como en el sentido de conexión semántica con la retórica, o sea, con la metáfora, y en segundo se retiene en castellano el significado de traslado, mudanza, desplazamiento, viaje y traducción. Por tanto, esta traducción otorga una nueva vida efectiva a las literaturas que circulan en esa idea que tiene Damrosch de la world literature. Y es inevitable también pensar aquí en la noción de Fortleben o vida ulterior de Walter Benjamin, en la tarea, que expone la tarea del traductor, y que también se encuentra muy claramente referenciada en la definición de Damrosch que leo a continuación, donde prácticamente emplea casi los mismos términos, ¿no? Esa afterlife, ¿no? An excellent translation can be seen as an expansive transformation of the original, a concrete manifestation of cultural exchange, and a new stage in the work's life as it moves from its first home out into the world. Prácticamente tenemos transformation, renewal, something living, change, que es lo que plantea al mismo tiempo Benjamin, ¿no? Me parece que hay una conexión entre Benjamin, Damrosch y también, por supuesto, Ortega, que me parece importante de reseñar. Y ya por ir concluyendo, quería... ¿Sí, vale. Para concluir, pues quería decir que en mi intervención pues he tratado un poco de señalar la pervivencia del concepto de Weltliteratur de Goethe a través de Auerbach, de Ortega y Damrosch. Creo que hay que intentar hacer una superación de la perspectiva eurocéntrica. Es posible. Se parte de la lengua, como decía Auerbach, materna, pero hay que ir más allá. Creo que el rendimiento teórico de ese concepto en la actualidad es evidente. Precisamente la world literature lo plantea. O sea, me parece que hay que tener en cuenta cuál es la vida ulterior o las posibles vidas ulteriores de ese concepto. Es lo que estoy un poco tratando de mostrar en un ámbito más global. También estamos haciendo esto con Ortega. En un ámbito global ves el rendimiento, digamos, teórico de sus propuestas, ¿no? Y por tanto, yo creo que de alguna forma, la Weltliteratur alberga el germen del paradigma global sobre el que se sustenta esa propuesta de la world literature de Damrosch. Y ya por concluir, quería decir que, bueno, en Miseria y Esplendor de la traducción, Ortega nos recuerda que cada lengua es una ecuación diferente. Es una ecuación diferente entre manifestaciones y silencios. Y puesto que la traducción aspira a decir en un idioma lo que éste tiende a silenciar, es un logro mayúsculo de una buena traducción la revelación de los secretos mutuos que pueblos y épocas se guardan recíprocamente y tanto contribuyen a su dispersión y hostilidad. También hemos mencionado esta mañana este punto. Aunque son estas palabras forjadas en un momento y una circunstancia históricos muy reconocible por todos, considero que el alcance, el impacto y la recuperación de su legado intelectual de Ortega en el mundo global de hoy son indiscutiblemente necesarios. Porque entre las muchas bondades que Ortega destaca de una buena traducción se encuentra el hacer posible
el abrazo y la comprensión profunda del otro, ya que, como afirma justamente al final del diálogo, hablando de la traducción de su obra al alemán, cuando el lector está inmerso en la obra traducida, descansa un poco de sí mismo y le divierte encontrarse un rato siendo otro. Muchas gracias.